Hola, buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Agradezco al doctor Valdovinos la invitación y voy a hablar sobre intestino permeable en síndrome de intestino irritable. Cuando hablamos de intestino permeable, siempre tenemos que hablar acerca de la barrera intestinal y no pensar en ella como si fuera un muro o una línea. Tenemos que pensar en ella como una entidad dinámica que va a interactuar con y respondiendo a diferentes estímulos y que va a estar formada por varios elementos. En el lumen se van a degradar las bacterias y los antígenos y en el lumen vamos a tener bilis, ácido gástrico, enzimas pancreáticas y bacterias comensales que van a inhibir la colonización de patógenos al producir sustancias antimicrobianas. Quiere decir que la barrera se defiende. Además de esto, tenemos el microclima formado por agua, glicocálix, moco y sobre todo las inmunoglobulinas tipo la IgA que evita la adhesión a las células epiteliales que tienen que ver con estas uniones apicales complejas que son las que van a permitir o no transportar el contenido y además de estas pues van a también a reaccionar a los estímulos. De las células especiales, en específico las células de Panet que se encuentran en la base de las criptas son las que también van a generar un mayor efecto de defensa. La mucosa además va a tener dos componentes, una capa interior adherente y una capa gruesa que también sirven para la protección. Esta mucosa va a ser diferente, va a ser más gruesa en colon, más delgada en intestino delgado y además en intestino delgado esta barrera va a tener poros. Dependiendo de si estamos en la punta o en la base de la cripta, el tamaño de los poros cambia y la medición de los poros es a nivel de angstroms. Obviamente tenemos a la microbiota que influye sobre la barrera y la barrera de manera también influye sobre la microbiota. En esta imagen le pongo diferentes ejemplos de microbiotas que cómo actúan. Por ejemplo, el Saccharomyces boulardii mejora la disrupción de la barrera. La E. coli Nisle 1917 mejora la zona occludens, pero por ejemplo la E. coli, la C25, aumenta la permeabilidad. Es un ejemplo cómo la microbiota puede también mejorar la función de la barrera. Entonces, cuando pensemos en ella hay que pensar en todo, en el lumen, el microclima, el moco, las enzimas, los péptidos y además también los movimientos intestinales que tienen un efecto de protección. Ahora, hablando en específico de cómo se pueden permear las cosas, va a haber tres conjuntos de uniones y esto es el complejo de unión apical. El complejo de unión apical incluye la zónula occludens, la zónula adherens y los desmosomas. Este complejo de unión apical es muy importante porque sobre este van a estar las microvellosidades, es decir, la soporta, regula la función de la barrera epitelial y regula el transporte intracelular. Entonces, cuando falla este es cuando vamos a tener el intestino permeable o el leaky gut. Aquí tenemos unas imágenes, en la parte superior tenemos a las uniones estrechas, después a las uniones adherentes y a los desmosomas. Entonces, ¿cuáles van a ser las vías de paso? Van a ser dos, la fuga o el leaky gut que le conocemos y los poros. Estos van a estar regulados por las uniones estrechas que les acabo de mostrar y cuando hay un estado patológico pues va a haber un paso sin restricciones, además se asocia a fugas apoptósicas, o sea, a lesión en la célula y sobre todo cuando hay erosiones o úlceras, las bacterias van a llegar directamente a la mucosa, como podemos ver aquí, que hay un paso directo sin tener la protección de los elementos que hablé previamente. Entonces, ¿qué nos va a alterar la barrera intestinal? Vamos a empezar con lo primero que es la alimentación. Actualmente consumimos alimentos altamente procesados con cuestiones que cambian el sabor, la textura, impiden que se separen. Imagínense una mayonesa, una salsa catsup, toda separada, no se la comerían. Aumenta la durabilidad de los alimentos y esencialmente la palatabilidad. Entonces les quiero poner esta imagen porque creo que en la dieta mexicana todos o desayunamos cereal o el juguito o los lácteos, comemos jamón, productos cárnicos, el caldito de pollo o este tipo de cosas altera la barrera intestinal. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar acerca de lo que hace la industria alimentaria, les pongo un ejemplo de todo lo que hace. Hay aditivos, preservadores, antioxidantes, emulsificantes, espesantes y cohesionantes, aditivos de sabor, textura, colorantes y además los contaminantes de los alimentos, residuos de plaguicidas, contaminantes metálicos, petróleos radioactivos. Entonces es importante que pensamos que cuando nosotros estamos comiendo, todos estos químicos que traen los alimentos están interactuando con nuestra barrera. En específico, se ha visto mayor daño con los emulsificantes. Estos dos tipos, la carbometilcelulosa y el polisorbato 80, disminuyen la actividad hidrofóbica en la capa de la mucosa, interactúan con la microbiota, afectan el grosor del moco, incrementan la permeabilidad, promueven colitis e incrementan la translocación de bacterias. El glutamato monosódico, los edulcorantes, la mayoría de los alimentos lo contienen, y en específico los fosfatos para aquellos carnívoros, debemos de consumir máximo 700 miligramos al día
y la dieta promedio puede tener hasta 3 gramos. ¿Para qué sirven los fosfatos? Para que la carne básicamente no se eche a perder, darle sabor y color. Estos fosfatos no solamente alteran a nivel del intestino, sino a largo plazo tienen efectos a nivel cardiovascular y renal. ¿Qué otras cosas aparte de la comida? Enfermedades. Obesidad y diabetes, en específico la hiperglucemia, va a generar una reducción de la expresión de la sonoleucludens, alteraciones en el ciclo circadiano y cualquier cosa que nos estrese. ¿Cómo podemos saber que está alterada? Actualmente existen estudios donde podemos darles moléculas por vía oral, en específico sacáridos, y medimos la excreción de estos sacáridos a nivel urinario. Estos son los que más se utilizan, en específico el manitol y la lactulosa. El problema con estos estudios es que no están completamente validados, hace falta de estandarización y falta de valores normales. Otras opciones para saber que está alterada son por biopsias, para medir la resistencia transepitelial. Problema también, no hay diferencias significativas en estudios in vivo contra los estudios in vitro. Y por endoscopia hay 2 técnicas. Al paciente se le pone fluoresceína intravenosa y con endomicroscopía confocal se puede ver la fuga durante el estudio o se puede medir la impedancia de la mucosa cuando se esté haciendo el estudio endoscópico. Entonces, muchas patologías se habla sobre este intestino permeable, específicamente intestino irritable, pero en enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, consumidores crónicos de algunos medicamentos, en específico AINES, pero también enfermedades neurológicas, psiquiátricas, enfermedades hepáticas, todo lo que tenga que ver obesidad. Y ojo en el último 3 puntos. Ejercicio intenso, embarazo y edad, también podemos tener alteraciones en la permeabilidad. Entonces, básicamente hay que pensar en cualquier cosa que me pudiera estresar a la barrera intestinal, la puede volver permeable. En el tratamiento no hay tanta evidencia, tenemos algunos de estos y voy a platicarles en específico de la glutamina. En este estudio les presento un grupo de pacientes quemados con quemaduras donde se les dio glutamina. Encontraron una disminución en la estancia hospitalaria por 3 días contra los que no tomaban, disminución de la permeabilidad medida por lactulosa y manitol, disminución de los parámetros inflamatorios y todo esto se empezó a ver a partir del 3er día. Este otro estudio es acerca de la fibra, se dio en pacientes con hepatopatía, incrementaron 10 gramos de psyllium plántago al día en la dieta, mejoraron las transaminasas, mejoró la resistencia a la insulina y tuvo la mejoría a través de la sonoleucludens. Este otro que también es de glutamina en enfermedad de Crohn, encontraron que mejoraba la permeabilidad y mejoraba la morfología de la mucosa. Este otro estudio, ya en específico del síndrome intestino irritable, es un estudio aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, en los cuales dieron 8 semanas de tratamiento con glutamina 5 gramos a pacientes que han desarrollado síndrome intestino irritable post-infeccioso con predominio de diarrea. Evaluaron síntomas, escala de Bristol, permeabilidad. Tuvieron 100 pacientes que los dividieron en un grupo al que le dieron y al otro no. Y como pueden ver, hubo una mejoría del 80% de los pacientes que recibieron glutamina, mejoró la frecuencia, mejoró el Bristol y disminuyó la permeabilidad midiéndola por lactulosa y manitol urinarios. Sin embargo, necesitamos más estudios para saber cómo afecta la glutamina a nivel de intestino irritable. Para terminar, el intestino permeable, ¿es causa o efecto del síndrome intestino irritable? También va a generar disbiosis o esta va a ser causa o consecuencia de la inflamación. Situaciones no patológicas pueden incrementar la permeabilidad menor o perturbaciones menores van a necesitar dieta y tratamiento. En cuanto a los probióticos, la evidencia todavía es muy poca. Recordar que el intestino permeable es un epifenómeno, va a tener varias causas como las que estoy mostrando aquí, que no sabemos qué tanta significancia clínica puedan tener. No hay evidencia de que mejorarla a largo plazo altere la historia natural de la enfermedad, por lo que hay que seguir investigando. Y es importante que cuando veamos a los pacientes con estas patologías, pensemos que podemos estar enfrente de un intestino permeable. Lamentablemente, hasta la fecha no tenemos un tratamiento validado, pero es importante saber sobre el intestino permeable, pensarlo, buscarlo y empezar a tratarlo. Gracias por su atención.